Bien, profesor. Otra idea que también está en el pensamiento de Popper, en su teoría epistemológica, es que Popper defiende la metafísica. Él considera que la metafísica es defendible y justificable por la utilidad de la metafísica. La metafísica es útil a la ciencia. Pero tú te preguntarás, ¿pero cómo la metafísica podría ser útil a la ciencia, profesor? Popper va a poner como ejemplo las contribuciones de la metafísica al desarrollo científico. Y el ejemplo que él pone es la hipótesis metafísica de los átomos de Demócrito. Es decir, Demócrito postuló la existencia de átomos, pero lo postuló como una hipótesis. Y la hipótesis de Demócrito era una hipótesis metafísica, filosófica. Es decir, no se comprobó, no se corroboró en laboratorio, no se hizo experimentos. Fue una especulación filosófica metafísica. Y esa hipótesis metafísica fue corroborada y sirvió de base, ojo, para el desarrollo científico posterior. Ya en el futuro, en el siglo XIX, los químicos justamente van a hacer descubrimientos de la estructura atómica de la materia. Entonces, es una contribución importante para el desarrollo científico. Es útil a la ciencia. ¿Ya? Entonces, Popper ve la metafísica de esa manera. También encontramos en Popper la idea de verdad o una teoría de la verdad basada en la verosimilitud. ¿Qué significa verosimilitud o verdad como verosimilitud? Quiere decir la verdad es una aproximación, la verdad como aproximación. Siempre nos estamos aproximando a la verdad por aproximación. ¿Ok? Bien. Otras ideas también acerca de Popper que no he mencionado en pizarra, que no lo he puesto, por ejemplo, tiene que ver con el concepto de tabula plena. Popper introduce el concepto de tabula plena, es decir, la mente del científico está cargada con teorías, conceptos, información, datos, prejuicios, expectativas, etc. La mente del científico no es una tabula rasa. ¿Ok? Bien, estas son algunas de las ideas importantes en la teoría epistemológica de Karl Popper. ¿Ok? No olvides, Popper fue muy crítico y se enfrentó al Círculo de Viena, a las ideas del Círculo de Viena. ¿Ok? Eso es muy importante. Había una rivalidad entre sus planteamientos epistemológicos. ¿Ok? Y después de Popper hay también epistemólogos o filósofos post-popperianos, ¿ya? Y uno de ellos, por ejemplo, es el filósofo norteamericano, ya no es un alemán, sino es norteamericano, es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, epistemólogo norteamericano, ¿ya? Él va a proponer un relativismo epistemológico. Y este relativismo epistemológico está plasmado en una obra muy conocida que se titula Estructura de las revoluciones científicas, publicado en la década del 60. ¿Ya? Entonces, Estructura de las revoluciones científicas, ¿ya? Es un libro muy importante. ¿Ya? Llegó a ser un libro pues mundialmente leído y traducido a muchos idiomas y que generó grandes debates y discusiones sobre epistemología. Este libro está relacionado con el quehacer de Kuhn, con su actividad como profesor universitario. Thomas Kuhn fue profesor de Historia de la Ciencia. Él estudió física de carrera, pero ejerció como docente y dictó el curso de Historia de la Ciencia por más de 10 años enseñando el curso Historia de la Ciencia. Después de estos 10 años, él plasmó sus apuntes, sus esquemas, sus análisis, sus comentarios en un libro, y ese libro justamente es este de aquí. Y ese libro tiene que ver con la historia de la ciencia. O sea, Kuhn le da mucha importancia a la historia de la ciencia. Es un libro sobre historia de la ciencia, pero también es un libro de análisis sobre la historia de la ciencia, de interpretación sobre la historia de la ciencia. Encontramos en este libro análisis histórico, pero además también encontramos un análisis de tipo psicológico, es decir, la mentalidad. ¿Cómo piensa un científico? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su racionalidad? ¿Ya? ¿Cómo actúa el científico dentro de una institución social, dentro de una comunidad? Es decir, esto tiene que ver con la psicología de masas
y también con la psicología de masa, la psicología social y también con la psicología Gestalt, porque vamos a ver que Kuhn hace uso de la teoría Gestalt, una teoría alemana que tiene que ver con el estudio de la percepción, ¿ya? Entonces, un estudio o un análisis de tipo histórico, psicológico de la ciencia dentro de la comunidad científica, es decir, dentro de una institución social que nosotros conocemos como universidad. Porque las universidades son comunidades científicas, ahí están los científicos produciendo conocimiento científico. Bien, dentro de esta obra vamos a encontrar conceptos muy importantes. Por ejemplo, uno de los conceptos nucleares de la obra de Thomas Kuhn es el concepto de paradigma, ¿ya? Paradigma. ¿Qué cosa es un paradigma? Podemos definir paradigma del siguiente modo, como un modelo, ¿ya? Como una teoría o una conquista científica universalmente aceptada. Sin embargo, te quiero también aclarar lo siguiente, que el uso de la palabra paradigma en la obra de Thomas Kuhn ha generado polémica y mucho debate. ¿Por qué? Porque Thomas Kuhn utiliza la palabra paradigma de aproximadamente 21 veces diferente. Es decir, emplea la palabra pero de modo diferente, y eso genera confusión, genera justamente malentendidos y ha sido criticado duramente por eso. ¿Ok? Una de las definiciones podría ser esta de aquí. Ahora bien, otro concepto relacionado con el concepto de paradigma es el de revolución científica. ¿Cómo es eso, profesor? Paradigma vendría a ser la teoría, el modelo, ¿ok? Y la revolución científica vendría a ser el cambio de paradigma. Cambiamos de paradigma, es decir, un paradigma es reemplazado por otro paradigma. Aparece otro paradigma y desplaza al otro paradigma. Entonces, la revolución científica vendría a ser el cambio de paradigma. Pero al cambiar el paradigma, también cambia nuestra visión del mundo, nuestra comprensión del mundo. Cambia la percepción que tenemos del mundo. ¿Ok? No olvides eso. Entonces, el paradigma nos permite percibir el mundo de un modo diferente. Si ese paradigma es cambiado por otro paradigma, entonces mi percepción del mundo cambia. Y eso justamente tiene que ver con la escuela Gestalt. La escuela Gestalt se dedica al estudio de la percepción. Los miembros de esta escuela Gestalt, que era una escuela alemana, descubren las leyes de la percepción. Entonces, aquí la percepción es muy importante. ¿Por qué? Porque la percepción cambia con el paradigma. Si el paradigma cambia, la percepción cambia. Entonces, si la percepción cambia, a ese cambio de percepción acerca del mundo, de la realidad, se le denomina reorientación gestáltica. O sea que en la obra de Kuhn se utiliza esta idea de reorientación gestáltica, es decir, cambio de la percepción acerca del mundo, como producto, como consecuencia del cambio de paradigma. ¿Ok? Entonces no olvides, el cambio de percepción está asociado a un cambio de paradigma. Otro concepto que también es muy importante es el de ciencia normal y el de ciencia extraordinaria. Entonces tenemos ciencia normal, es aquella ciencia que se produce en contextos normales, ¿ya? Es decir, bajo el paradigma vigente, bajo el paradigma oficial. Es decir, la ciencia normal se produce en contextos normales en el sentido de que no hay crisis todavía. No hay crisis, no es un contexto extraordinario. El paradigma es oficial y es vigente, aún no es un paradigma en crisis. Y entonces lo que produce el paradigma es una ciencia normal. Ahora, ¿qué pasa si el paradigma está en crisis? Si estamos en un contexto de crisis. Entonces, si estamos en un contexto de crisis del paradigma, estaríamos entonces en una ciencia extraordinaria. Se produce ciencia extraordinaria en contextos de crisis del paradigma. Es decir, vamos a pasar a otro paradigma. En esos contextos de transición de un paradigma a otro, estamos hablando de ciencia extraordinaria. También se presentan anomalías dentro del paradigma. El paradigma puede presentar anomalías y las anomalías traen consigo, producen la crisis del paradigma. Las anomalías son problemas que no tienen respuesta, no tienen resolución bajo el paradigma temporalmente oficial, es decir, el paradigma vigente. Esas anomalías dentro del paradigma es lo que van a generar o producir la crisis del paradigma. Ahora vamos a ver la nota, aquí abajo, nota. En esta nota se aclara lo siguiente.
Cuando Kuhn publica su libro Estructura de las Revoluciones Científicas en 1963 aproximadamente, el libro aparece y genera discusión, polémica, debate, todo un escándalo, porque Kuhn introduce la idea de que en la ciencia no hay progreso. Escucha bien, que en la ciencia no hay progreso, la ciencia no progresa. Y entonces eso le va a generar una avalancha de críticas. Ahora bien, ocurre que Kuhn, cuando el libro se publica por segunda vez, es decir, se hace una reedición del libro, Kuhn acompaña el libro ¿ya? Con un postscriptum, es decir, una especie de apéndice. Y en ese apéndice él reconoce que se equivocó o que no lo han entendido, que en realidad él no estaba negando el progreso de la ciencia. O sea, de algún modo él se va a retractar. Pero muchos de los lectores de Kuhn se han quedado con el primer Kuhn, es decir, con la primera versión de su libro y lo que él quiso decir. ¿Entiendes? No con la enmienda que él hace o con el apéndice que él escribe. Entonces muchos no le prestan atención al apéndice, sino a lo que él ya planteó en su libro al publicarlo. Y la tesis principal, una de ellas es que en la ciencia no hay progreso. Entonces lo que hay es un relativismo epistemológico. ¿Ok? Entonces no olvides eso. Ahora, los estudiosos de Kuhn señalan de que efectivamente Kuhn siguió escribiendo libros y obras y tiene nuevas propuestas. Eso significa que lo que yo te he planteado aquí correspondería al primer Kuhn, porque habría un segundo Kuhn. ¿Ok? Pero San Marcos y las universidades aquí en el Perú no preguntan sobre el segundo Kuhn, preguntan sobre el primer Kuhn. ¿Ok? Entonces, nota, no hay progreso en la ciencia. ¿Pero por qué no hay progreso en la ciencia? Una de las explicaciones sería que los paradigmas son inconmensurables. ¿Cómo es eso de que los paradigmas son inconmensurables? Significa que un paradigma y otro paradigma no se pueden comparar. Tú no puedes comparar a uno con el otro. Este de aquí o este de aquí no puede ser mejor que el otro. Cuando uno establece comparaciones, uno establece también cuál de los dos es mejor. Al establecer comparaciones, uno puede darse cuenta de que uno es mejor que el otro. Pero Kuhn, escúchame bien, para Kuhn, un paradigma no puede ser mejor que el otro, porque son inconmensurables, es decir, no se pueden comparar. No hay términos en común. El lenguaje, el método, la técnica, la heurística que se ha empleado para este paradigma es muy diferente al lenguaje, la técnica, el método, los criterios y la heurística que se ha empleado para este paradigma. Entonces, no hay términos en común, no puedes compararlos, son diferentes los paradigmas. Entonces, no se puede hablar de progreso, no es que este paradigma viene y reemplaza al otro porque es mejor. No lo reemplaza porque es mejor. No está presente esta idea de lo mejor o peor. No está presente la idea de progreso. Simplemente aparece un paradigma y aparecen otros debido a las anomalías que estos presentan. Pero no significa, escúchame bien, que un paradigma sea mejor que el otro. No significa que la ciencia progrese en Kuhn. ¿Ok? Pero claro, como te lo dije, Kuhn se va a retractar después en el postscriptum y va a decir que no, él no estaba pensando y no estaba diciendo eso. ¿Ok? Entonces, si en la ciencia no hay progreso, lo que hay es simplemente un reemplazo de paradigmas, una sustitución, una revolución epistemológica, ¿ya? Una revolución científica, y siempre esto es relativo. Hay un relativismo epistemológico. Algunos estudiosos de Kuhn han señalado que las revoluciones científicas kuhnianas son irracionales, totalmente irracionales. No obedecen a la razón o no obedecen a la racionalidad. Son irracionales. Cualquier paradigma puede reemplazar a otro. No necesariamente es uno mejor que el otro, o no hay esa idea de lo mejor y del progreso en la historia de la ciencia. ¿Ok? Entonces, para aclarar un poco mejor esta idea, te voy a poner el ejemplo de los enamorados que una chica pudo tener en su vida. Vamos a poner el ejemplo de Carmelita. Le preguntamos a Carmelita, Carmelita, ¿cuántos novios has tenido en tu vida? Carmelita dice, he tenido 5 novios en mi vida. Carmelita tiene 35 años y tuvo 5 novios. 5 novios. Entonces, a ver, ¿cómo podemos pensar el amor en términos de progreso?
si pensamos el amor en términos de progreso, podríamos razonar así. Carmelita ha progresado en el amor. Es decir, tuvo 5 novios y el último de sus novios fue mejor que el anterior. Y el anterior a ese fue mejor que el anterior. Y así sucesivamente. Es decir, siempre está progresando en el amor porque los próximos novios que tiene y los eventuales y los futuros novios que tendrá serán mejor que los anteriores. Esa es justamente una manera de pensar en términos de progreso. Pero ocurre, y tú lo sabes muy bien, que en el amor no se progresa. En el amor no se progresa. ¿Por qué? Porque puede ser que el último novio que tiene es el peor de todos los novios que ha tenido y el primero de sus novios de repente fue el mejor. Entonces puede ocurrir eso. No significa que uno progrese en el amor. Del mismo modo, en la ciencia tampoco se progresa. Entonces no es que un paradigma que reemplaza al otro sea mejor que el otro y hay un progreso significativo en la ciencia. Entonces en Kuhn habría ese tipo de planteamiento, pero repito, Kuhn se retracta y no estaría planteando eso después, y además esto corresponde al primer Kuhn, no al segundo Kuhn o el último Kuhn. ¿Ok? Bien, hecha esa salvedad y aclaración, entonces chicos, eso ha sido... bueno, en eso consistió la clase sobre las teorías epistemológicas o corrientes epistemológicas de la filosofía contemporánea, ¿ya? De inicios del siglo XX, incluso hasta la primera y segunda mitad del siglo XX. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Nos vemos en la próxima clase.